Gloria a Dios. Y vamos a estar estudiando el libro de Mateos, el libro del Evangelio de San Mateo, apóstol del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando en el capítulo 3 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Un evangelio, el primer evangelio de la Biblia, el cual habla de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante aprender de la palabra del Señor, aprender de la Biblia en nuestro caminar con Jesús. Y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en el capítulo 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán conforme a sus pecados, confesando sus pecados. Aleluya. Hasta ahí. Vamos a hacer un estudio bíblico como siempre lo hacemos. Yo voy a leer la escritura, amén, y la voy a ir explicando según vayamos leyendo. Eso es lo que vamos a hacer alrededor de toda la Biblia, versículo por versículo. Vamos a ir estudiando la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Lo voy a leer otra vez para ir explicando mejor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nótese que la primera palabra que él dice es arrepentíos. Ese es el llamado que Dios le está haciendo a los hombres y Dios le está haciendo al mundo. Arrepentíos de vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él habla del reino de los cielos, está hablando de un reino invisible, un reino que no se ve, un reino, aleluya, el cual está en el tercer cielo. Y ese reino ha venido aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó en el principio, el primer hombre que Dios creó, aleluya, este reino se apartó. El reino estaba en la tierra. Pero una vez que el hombre peca, Dios le cierra la puerta al hombre y se aparta. Por eso él dice: el reino otra vez se ha vuelto a acercar para salvación de los hombres. Entonces, los primeros que una persona, cuando quiere venir al Evangelio del Señor Jesucristo, cuando quiere seguir al Señor, es necesario que se arrepienta de sus pecados. La palabra arrepentimiento quiere decir que si usted iba por un camino, usted se devuelve. Quiere decir que usted toma un 360 y da la vuelta. Usted se arrepiente. Usted iba a hacer algo y ya no lo hace. El pecado es así. Usted vivió una vida pecaminosa, pues ya usted no lo hace. Usted se retracta de eso, se arrepiente del mal que usted ha hecho. Y eso, en el ministerio del Señor Jesucristo, lo primero que Dios envía es a Juan para abrirle el paso, el camino, y predicando que la gente, los hombres, se arrepientan. Fíjese que él vino predicándoles primeramente a Jerusalén, a Judá, a los judíos. ¿Yes? En el versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué quiere decir esto? En Isaías, cuando leemos en el libro de Isaías, hay una profecía, exactamente como dice aquí,
donde Dios dijo que antes de que el Mesías se presentara o apareciera, Él iba a enviar a alguien que le preparara el camino. Y este es Juan el Bautista. No Juan el del Evangelio, Juan el Bautista. Bautista porque él bautizaba. Su ministerio se destacó en esto. Él bautizaba a las personas para que se arrepientan de sus pecados. Y dice el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Por qué da esta característica a la Biblia? ¿Por qué exactamente, específicamente dice que él estaba vestido de esta forma? Porque el Juan el Bautista representaba a un Elías que en el libro de los Reyes habla de un Elías que estaba vestido exactamente así. Vestido de piel de camello, que estaba siempre apartado. Era un profeta que estaba apartado para Dios y comía langosta y ceñido con un cinto de cuero. Por eso Juan el Bautista, cuando la gente dice, por ejemplo, que vino en el espíritu de Elías, algo que hay que aclarar, no es que vino el espíritu de Elías y poseyó a Juan el Bautista. Cuando dice la Biblia vino en el espíritu de Elías, quiere decir en la misma forma, en la misma manera, con la misma actitud, pero son dos personas diferentes. Amén. Sabemos que los espíritus no pueden, los muertos ya no pueden pasar esta vida y poseer a una persona. Esos son espíritus inmundos que los hacen. Amén. Aleluya. Versículo 5 dice, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mire bien que esta otra palabra, después que se arrepintieron, es el primer paso, luego él los bautizaba. Hemos hablado que la palabra bautismo quiere decir inmersión, que se sumerge totalmente, es sepultado en las aguas. Amén. No un poquito de agua que le tiren arriba, no, eso no quiere decir esa palabra. Se sumergían, es una tumba, es una muerte al hombre viejo. Y ellos confesaban sus pecados. O sea, yo no puedo simplemente decir, yo me arrepiento. Ellos ahí en ese lugar sin vergüenza decían, yo hice esto, esto y esto. Estoy arrepentido de esto, aquello y lo otro que hice. Yo maté, yo robé, yo adulteré, yo hice aquello, lo otro. Confesaban sus pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanza perdón. Entonces, ellos venían y confesaban sus pecados delante de el profeta y se bautizaban. Primero se arrepentían y luego se bautizaban. Ese es el orden bíblico. Mucha gente quiere venir al Señor y no se arrepiente y quiere ser bautizado. Para ser una persona bautizada tiene que mostrar frutos de arrepentimiento, como le va a decir aquí el profeta Juan el Bautista a ellos. Versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque él sabía que los fariseos, estos hombres y saduceos que eran los sacerdotes, eran los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, eran personas que eran hipócritas. Jesús mismo le dijo, ustedes son hipócritas, ustedes quieren matarme. Pero él le dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó? Ellos venían a bautizarse buscando el perdón de Dios. Y él mismo le decía, una generación de víboras, oiga bien, las víboras tienen algo que cuando ellas dan a luz sus bebecitos, los bebés se comen a la madre. Por eso él le llama generación de víboras. Porque eran personas que no le importaba los demás, su pueblo, sino que ellos se comían unos a otros.
se mataban unos con otros, eran personas hipócritas. Y por eso le dice, ¿quién los enseñó a ustedes a escapar? O sea, que hay una palabra aquí fuerte. El tú arrepentirte y el tú bautizarte quiere decir que es la forma de tú escapar de una destrucción. Porque una vez que somos perdonados, entonces podemos escapar de la destrucción venidera. ¿De qué destrucción? Del juicio que Dios va a traer al mundo. Del infierno. Del lugar eterno donde las personas van a ir allí eternamente para siempre si no se arrepientan y aceptan a Jesús. Por eso le está diciendo, ¿quién os enseñó a ustedes? O sea que en esa forma actuaron astucia. Fueron sabios, fueron inteligentes. Es de sabio aquel que se arrepiente. Es sabio aquel que dice, reconozco mis pecados, perdóname. Que escucha este mensaje, el mensaje del Evangelio, y dice, me quiero arrepentir, ya no quiero vivir. No quiero ir al infierno, no quiero tener la perdición. Versículo 8 dice, haced pues, este es el requerimiento, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no simplemente vengan, pidan perdón, se bauticen para seguir viviendo la misma vida. No, fruto de arrepentimiento quiere decir que una persona cambia su estilo de vida, demuestra con hechos, no solamente con palabras, que verdaderamente está arrepentido, que si hacía lo malo ya no lo hace, muestra fruto de arrepentimiento. Así como un árbol da frutos, asimismo es una forma parabólica de compararnos a nosotros. Dice el versículo 9, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué él decía esto? Porque ellos eran el pueblo escogido. Hasta el día de hoy lo son. El pueblo que Dios escogió a través de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Ellos son descendientes y para ellos son las promesas. Para ellos eran las grandes promesas que ahora nosotros estamos disfrutando. Nosotros no éramos partícipes de eso. Los gentiles. Y él le dice, no crean que por ustedes simplemente ser hijos de Abraham van a alcanzar la promesa, van a entrar al reino de los cielos o van a alcanzar el perdón. No, tienen que hacer fruto de arrepentimiento. Porque Dios, así como los levantó a ustedes como pueblo, Él puede agarrar esta piedra y hacer hijo de ellas, de Él. Entonces, esto no se trata de que porque yo soy del pueblo de Dios, tengo favoritismo. Porque yo soy cristiano, tengo favoritismo. No, si tú te dices ser cristiano y vives una vida en pecado, así mismo Dios te envía al infierno. Porque esto no es de niños bonitos, esto es de hijos de Dios que le sean obedientes al Señor. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la voluntad de Dios, por eso estudiamos la palabra del Señor, estudiamos la Biblia, porque son los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha dejado para que nosotros los sigamos letra por letra, paso por paso, aprendamos de los ejemplos de estos hombres, de sus errores, de las cosas buenas que hicieron, para que también nosotros nos vaya bien. Versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él está comparando aquí un árbol, y acuérdense que la Biblia enseña mucha parábola, muchas alegorías. Es una simbología. Él está comparando un árbol, así como un árbol no da buen fruto, se corta y se echa al fuego porque no sirve para nada. Si tú siembras un árbol es para que te dé fruto para comer, que te dé un beneficio. Asimismo Dios plantó esta tierra y en ella plantó hombres y Dios quiere ver un fruto de los hombres.
no pecado, no que nos matemos unos a otros, no que hagamos el mal, sino frutos de amor, de lo que Dios enseña. Entonces, por eso Él dice, ya el hacha está al pie del árbol, queriendo decir que ya el tiempo final se acerca, que ya Dios le dio tiempo a la humanidad para que se arrepienta y ahora es el tiempo del juicio. Está a punto de llegar ese tiempo donde los hombres que no acudieron al perdón y a la misericordia de Dios van a ser cortados, y así como se echa el árbol en el fuego, así también los hombres serán echados en el fuego. Mucha gente no cree en el infierno. Mucha gente dice que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno para enviar las personas al infierno. Y sí, Dios es muy bueno. Ya Dios hizo todo lo necesario para salvar la humanidad. Pero el hombre no quiere acudir. Muchos hombres, muchas personas no quieren acudir al perdón de Dios. Y Dios, pues entonces, simplemente no es que Él quiere que usted vaya allí. Él simplemente va a respetar su decisión. La decisión que usted tomó. Usted no quiso nada que ver con Dios. Entonces usted va a ir a un lugar donde está separado completamente de Dios. Donde su presencia no está allí. Donde el gozo de Dios no está allí. Donde la vida que Dios es no está allí. Simple. Dios respeta aún la decisión nuestra si no queremos ir al cielo. Porque entonces, ¿qué Dios sería el justo si nos da libre albedrío la decisión de poder tomar decisiones, el poder de tomar decisiones y no hacerlo? Dios no quiere robots controlados. Dios quiere que lo amemos de corazón y que lo obedezcamos de corazón. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué es el bautismo? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, hablando del Mesías, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando dice en Espíritu Santo y fuego, no quiere decir el Espíritu Santo que viene con fuego. No. Juan está hablando aquí de que Jesús viene a hacer dos cosas. Aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre, Él les va a bautizar y le va a dar el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que Adán tenía, pero cuando pecó se alejó de él. Y ahora cuando somos reconciliados con Dios, entonces Dios nos da su Santo Espíritu que more y vive en nosotros para guiarnos, para enseñarnos. Pero entonces a los que no reciban a Cristo, van a ser echados en el fuego eterno. ¿Qué dice Apocalipsis? Que hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus demonios. Y para todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Por eso Juan dice, Él os bautizará. Hay dos bautismos en el ámbito que Él está hablando ahora. Uno es en el Espíritu Santo, que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2. O el bautismo donde Dios en el juicio final va a juzgar a todos los hombres y serán sumergidos, echados en el lago de fuego. Versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y mire que cuál es el contexto que está hablando Juan. Él sigue mencionando parábolas. Ahora está hablando de que su aventador está en su mano y limpiará su era. Está hablando de un campo, así como una persona siembra, recoge el trigo, lo bueno, y la paja que no sirve, al fuego. Así mismo va a suceder. Es el mismo mensaje, diferentes formas, de diferentes parábolas para que la gente entienda de que Dios está hablando cosas serias. No es un juego. Que esto es de vida o muerte. Esto es dónde voy a pasar mi eternidad, o en el cielo o en el infierno. La vida eterna. Aleluya. Dice en el versículo 13, y aquí empieza
el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga bien, porque hay que explicar esto. La Biblia aquí, cuando Jesús viene a bautizarse, Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque el bautismo era para el perdón de los pecados. Jesús nació sin pecado, Jesús nunca pecó, y él no tenía necesidad de bautizarse. Ahora, como Jesús nació como hombre, él vino a darnos ejemplo. Y aún en esta edad, Jesús tenía 30 años, dice la Biblia, cuando empezó su ministerio, y se bautizó. La Biblia nunca enseña que los niños se bautizan. La Biblia nunca enseña que se bauticen los bebés. En ningún lugar hay un ejemplo bíblico que esta práctica los apóstoles la mandaron, ni siquiera el Señor Jesús. Toda persona que venía al Jordán confesaba sus pecados, tenía noción, entendimiento de que había hecho algo malo. Un niño nunca ha hecho nada malo. Un bebé, un bebé ya que ni siquiera habla, y muchas veces lo bautizan. Y eso es antibíblico, no está en las Escrituras. Entonces Jesús viene, se bautiza, y mire la humildad de Jesús, que él viene y le dice, siendo Dios, a Juan. Si no sabían, Juan era primo de Jesús, en lo que se refería a la carne. Eran primos, más o menos de la misma edad. Juan le llevaba como 6 meses aproximadamente. Y Jesús viene y le dice: bautízame. Hay gente, otra cosa, hay gente que dice: yo me bauticé yo mismo. Ese ejemplo tampoco está en la Biblia. Todo el que fue bautizado por alguien. Tú necesitas a alguien que te bautice. ¿Yes? Entonces, así mismo Jesús vino a Juan y le dice: necesito ser bautizado, bautízame. Y Juan se le oponía: no, Señor. Yo necesito que tú me bautices a mí. Pero todavía no era el tiempo para Jesús bautizar con el Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice: vamos a cumplir toda justicia. Es necesario que se cumpla toda justicia, bautízame. El Señor se sumerge en las aguas y dice que cuando se levantó de las aguas, los cielos le fueron abiertos y escuchó esta voz. Esta es una señal, una aprobación de los que estaban allí. Ellos cuentan, ellos dicen, para los que no creen en el Evangelio. Hoy en día es donde hay cámaras y cosas que nosotros podemos grabar y ver. Pero en aquel tiempo los testigos eran oculares y ellos contaban uno a los otros y escribían lo que vieron. Estos escritos están por eso. El cielo fue abierto y se escuchó una voz audible de los que estaban allí. Juan fue uno de ellos y Juan el Bautista fue otro. Juan el discípulo de Jesús también estaba ahí. Y escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Estas palabras nunca habían sido dichas a nadie. El mismo Dios dijo: este es mi elegido, mi escogido, mi Hijo amado. En él yo tengo complacencia. Amén. Amén. Aleluya. Y allí Jesús se bautizó. Y desde allí empezó prácticamente su ministerio. Vamos a leer el número 4, la tentación de Jesús, y ahí terminamos. Dice en el capítulo 4:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Oye, ¿cómo se llama? El tentador. O sea que cada vez que tú sientas tentación, ¿quién lo está haciendo? El enemigo. Satanás. La Biblia dice aquí que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esto era necesario? Porque tenía que haber una confrontación. Tenía que ser Jesús probado a sí mismo como Adán fue probado. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió que Adán pecara? Mira qué destrucción, mira cuánta catástrofe ha pasado en el mundo. ¿Por qué Dios permitió que Adán hiciera lo que hizo? Dios, así mismo como aquí en Jesús, que permitió que él fuera tentado, es justo que si Dios crea el hombre y le da un mandamiento, Dios pruebe a ese hombre a ver si ese hombre le va a obedecer. Y él envió a Satanás, o dejó que Satanás saliera de la prisión en la que él estaba, se metió dentro de una serpiente y fue y tentó a Eva. La tentó igual como tentó aquí a Jesús. Y dice la Biblia que ella cayó en pecado por la tentación que le provocó. Ella accedió al enemigo. Y la Biblia dice que cuando tú te sometes a alguien para obedecerle, tú te conviertes en esclavo de esa persona. Por eso el hombre, el ser humano, se convirtió en esclavo del pecado. Una vez que Adán y Eva, que eran las autoridades en la tierra, que era Adán, el hombre, la cabeza, el príncipe que Dios había puesto en la tierra, se sometió al pecado, Satanás pasó a ser príncipe de este mundo. Se le fue dado lo que Adán tenía al enemigo. Entonces, por eso era que Jesús tenía que enfrentarse ahora con Satanás. Y Satanás viene y lo tienta para que Jesús entonces, al pasar la prueba, le quite lo que Adán perdió. Por eso Jesús volvió en el poder de Dios y echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Vamos a leer más adelante lo que dice para explicar mejor. Y vino a él el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, mira cuál es la tentación. Di que esta piedra se convierte en pan. Y qué poderoso esto. Aquí hay tanto que explicar, pero él le dice, si tú eres hijo de Dios, le hace una pregunta. Si es verdad, vamos a ver, pruébame. Esa es la tentación que el enemigo muchas veces nos hace. A través de la gente, a través de los deseos, de la concupiscencia del cuerpo. Le dice, pruébalo. Si tú eres hijo de Dios, di. ¿Y por qué él dice, di que esta piedra se convierte en pan? Porque el mismo Satanás había visto que Dios dijo, sea la luz. Con la palabra Dios creó todas las cosas. Si tú eres igual, semejante a ese Dios, di. Por eso es que nosotros somos, al ser hijos de Dios, tenemos poder en esta boca. Y tenemos que tener cuidado cómo hablamos, lo que decimos. Si usted dice todos los días, estoy en olla, estoy mal, pues va a estar así. Porque en usted hay una naturaleza divina. Somos imagen y semejanza de Dios. Y lo que decimos se cumple. Entonces, por eso Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios. Satanás había escuchado cuando se abrió el cielo que Dios dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y de una vez él maquinó, lo voy a tentar por aquí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si él crea esa voz que le dijo, tú eres mi hijo. Pero Jesús sabía quién era Satanás y no era tonto. Y oiga lo que el Señor le dice en el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó un versículo bíblico que está en Deuteronomio. Jesús entendía y sabía, y esto nos enseña algo.
La tentación del enemigo no se combate con mi experiencia. Jesús tuvo una experiencia donde Él escuchó la voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado. Pero Jesús dijo, escrito está. Jesús le citó la autoridad bíblica. Eso es a lo que Satanás respeta. Lo que está escrito. Y muchos hombres no respetan lo que está escrito. Eso es increíble que los demonios y Satanás se sujeta y obedece y entiende que esta Biblia tiene autoridad por encima de la experiencia que tú puedas tener. Aleluya. Hay gente que se dicen que se le apareció María, que se le apareció Pedro, sutanejo, manganejo. A mí se me apareció, por eso yo creo en eso. ¿Qué importa que se te apareció? Es lo que está escrito. Es el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús no le dijo, ¿tú no escuchaste cuando Dios me dijo que yo era su hijo? No. Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y en otras palabras, Jesús no se sometió ni accionó a lo que el enemigo quiso tentarle. Jesús nunca obedeció ni se sometió a lo que Satanás y aún los fariseos querían que él hiciera. Los fariseos le decían, haz un milagro. Y él dijo, a esta generación no se le va a dar señal. Jesús no se le sometía a ellos. Porque Jesús es una autoridad. Satanás siempre quiere que tú te le sujetes, te le sometas. Él siempre quiere forzarte a hacer algo indebido. Manipular. Pero Jesús le citó la palabra. Cada vez que usted le venga un pensamiento extraño, cada vez que usted tenga una prueba, una tentación, algo, escrito está. Escrito está. Los mandamientos, no robarás. Usted siente una tentación. Señor, escrito está, Satanás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no te inclinarás a imágenes. Todo eso, los mandamientos del Señor. O cuando le venga una duda, está enfermo, está en un problema, escrito está, soy sano por sus llagas, la palabra. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mira qué inteligente es el enemigo. Como Jesús le citó la palabra, ahora mira lo que él le dice. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la misma tentación, échate abajo, porque escrito está. Ahora el enemigo le cita la palabra, se la sabe. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es sabio. Mucha gente menosprecian o creen que el enemigo es tonto. Es sabio, ha destruido a muchos. Entonces, él dice aquí, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque eso es un salmo. Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti para que ellos te lleven en sus manos y no tropieces en piedra. Le citó la escritura. Pero Jesús le cita otra escritura. El enemigo dijo, como él me citó la escritura, él entiende que la palabra de Dios es lo que hay que obedecer. Vamos a hablarle palabra de Dios, a ver. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también. No le dice escrito, escrito está también. Porque oiga bien, y esto para que entendamos también interpretación bíblica. Él le citó un versículo bíblico mal empleado. Amén. Y así hay muchas religiones por ahí, con versículos bíblicos lo dicen mal empleado, fuera de contexto. Otra vez, entonces le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este versículo contrarrestó el versículo bíblico que él le dijo en ese momento, porque sí es verdad que el Señor te va a llevar, ¿verdad? Pero yo no puedo andar tentando al Señor. O sea, yo no puedo hacer algo que dice la Biblia, pero que contradiga otro versículo bíblico, que contradiga otra enseñanza. Y ahí es donde nosotros entendemos la interpretación correcta de la Biblia. La Biblia tiene una correcta interpretación y una mala interpretación.
La mayoría de religiones tienen una mala interpretación porque sacan un versículo y lo citan como ellos quieren, a su conveniencia, a lo que ellos se imaginan, a doctrinas de demonios. ¿Fue Satanás que le citó esa Biblia, ese versículo? Así hay mucha gente allá afuera engañado, que el enemigo les habla versículos bíblicos y les dice cosas y ellos se las creen. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y mire que la palabra, nosotros muchas veces creemos que adorar quiere decir cantar una canción suave. No, la adoración tiene que ver con tu postura. Tiene que ver con tu corazón. Hay mucha gente que canta muy bonito por ahí, pero no saben adorar. Tienen una voz angelical, pero no saben adorar. Eso no quiere decir adoración. Él dice sí postrado. Es un acto de humillación, de respeto, de reverencia. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor venció estas tres tentaciones que tienen que ver con lo mismo que Él tentó a Eva. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Él al final le tiró la vanagloria de la vida. Déjame ver, no pude tentarlos por el deseo carnal, la comida. No pude tentarlos por los deseos de los ojos. No pude tentarlo, déjame ahora tentarlo por la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Los deseos de este mundo, los bienes, la riqueza, la fama. Él le dice, te voy a dar todos estos bienes, todas estas riquezas, te voy a dar estos reinos, si te postras. Eso es lo que el enemigo quiere, que nos postremos al pecado, que hagamos lo malo, y ahí es donde perdemos. Pero una vez que resistimos y obedecemos a Dios, tenemos dominio y autoridad sobre Él. Amén. Así Jesús le arrebató a Él la autoridad que Adán había perdido. Así Jesús venció a Satanás, al tentador, y volvió en el poder del Espíritu. Volvió con poder, con autoridad, con gloria, a sanar enfermos, a libertar los cautivos. Los demonios se les sujetaban, se les sometían, porque el principal de los demonios, que era Satanás, el jefe de todos ellos, Jesucristo lo venció. No con una espada, no a golpe, no a machetazo, simplemente con la obediencia a la palabra de Dios. Así es que nosotros podemos vencer cuando somos obedientes al mandamiento y a la palabra del Señor. Amén. Amén. Pues hasta aquí lo vamos a dejar, este estudio bíblico, y vamos a continuar la semana que viene en el libro, así mismo, de Mateo, capítulo 4, versículo 12, donde dice Jesús principia su ministerio. Dios le bendiga.